¿Ven? Porque se crean como clichés. Quiero mostrarles la ¿Qué evidencia dice el de esto. catecismo de Y la para Iglesia eso, Católica? miren, vamos a ir a ver. Aquí tengo al buen Choritoreto, que ya se quitó esos pelos. No sé, le entró la andropausia, se dio cuenta de que tiene entradas, ¿no? Y es como esos momentos, no sé, nostálgicos, donde nos damos cuenta que estamos envejeciendo y dicen, pues me rapo, ¿no? Me hago la Britney Spears. Entonces, quiero que ustedes vean este diálogo. Este diálogo es nauseabundo. O sea, esto para mí representa literalmente lo más bajo del catolicismo, ¿no? Fíjense qué astuto y sofista es esta serpiente. Es una serpiente. Este tío es una serpiente. Y no me canso de decirlo porque es la realidad. A alguien le puede parecer muy duro, pero un día me van a agradecer realmente que yo haya tenido los pantalones de desnudar a esta serpiente. Fíjense nada más cómo Choribrini va a sacar un sofisma para sacarse el argumento de su propio catecismo. Porque resulta algo muy interesante, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, que el Concilio Vaticano II, tratando de insertarse en la modernidad, terminó contradiciendo todo lo que la Iglesia Católica había defendido desde Trento, ¿no? El sílabus errores, el asunto de las condenas, los anatemas de Florencia, de Trento, o sea, se los pasó por el arco del triunfo literalmente en el Concilio Vaticano II, los reestructuró y le dio más claridad. En ese contexto, sobre todo Unitatis Reintegratio, que es la encíclica que trata sobre el diálogo ecuménico con las comunidades cristianas que no forman parte de la Gran Meretriz, se intenta cambiar la nomenclatura y la fraseología para acercarse a los evangélicos. Entonces sí, pasan de llamarnos sectas, pasan de llamarnos anatemas, pasan de llamarnos cismáticos a los ortodoxos a emplear un vocabulario mucho más meloso, bonito. Obviamente uno que está despierto dice otro perro con ese hueso, tú y tu vocabulario. Pero fíjense cómo esta serpiente, a ver, esta serpiente calva, ¿no? Fíjense cómo esta serpiente calva literalmente cambia todo a su favor. Escuche, es nauseabundo, gente. Yo me aburro de esto. O sea, yo llego a un momento ¿Pero que que lo digo, muestre? esto es pura Léelo, payasada. ¿crees? Escuche. Bueno, pero vamos a ordenarnos. Si te parece, nos ordenamos y lo leemos. ¿Te parece bien? Lee algo por primera vez en tu vida, pero léelo. Bien, Porque ahí eso está me hizo católico. Quédate tranquilo, que esa fue la tú como razón católico por tienes la que me que hice ser católico. A ver, Bueno, lee. mira, te muestro. Los evangélicos son sectarios. Eso fue lo que yo te dije. Y eso es lo que te voy a... Fíjense nada más lo que acaba de decir este ignorante. Por eso les digo, ellos ni siquiera representan el catolicismo. Gente católica que viene al chat, mira, tú puedes seguir siendo católico, a mí la verdad no me interesa. Cada quien dará cuentas de sí mismo y Romanos dice que cada quien esté convencido de lo que cree en su mente. Si tú estás convencido de sal los pies son mono y eso, allá es tu problema, ¿no? La realidad es que quisiéramos que vinieras a la verdad, como le dijo Pablo Agripa, quisiera que estuvieras libre y pudieras creer en Jesucristo, ¿no? Pero bueno, si tú quieres seguir en ese mundo, solamente déjame decirte otra cosa, una cosa muy clara. Esta vaina no es catolicismo. O sea, estos personajes que tú sigues en las redes sociales son todo menos católicos. El Unitatis Reintegratio está creado justamente como una lectura novedosa, pastoral, que intenta acercarse justamente a las comunidades evangélicas. Ya no les llama sectas, les llama comunidades. Comunidades que son insertas en el cuerpo de Cristo por la justificación y por el bautismo, que ahora obviamente es reconocido como un elemento obviamente vinculante para la salvación dentro del contexto de la propia catolicidad. Eso lo dice el Unitatis Reintegratio. Pero entonces el Choriwok, como el Choriwok ha venido vendiendo una imagen, ¿no?, de un protestantismo sectario, amorfo, destructivo para poder construir su casita, obviamente no puede cambiar la narrativa. Él ya vendió esa imagen. ¿Ahora qué va a hacer? Va a tener que ser un sofista, una serpiente pelona, para, salir al quite de, si yo ya dije que eran sectas, ¿ahora cómo lo arreglo? Fíjense lo astuto que es este tío. Y digo astuto en el mal sentido. Este tío, un día cuando se presente delante de Dios, de verdad, que yo, de verdad, Choriwok, espero que exista el purgatorio, porque si no, no sé qué va a pasar de ti, ¿no? Está de verdad, está terrible. El numeral 818 de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser... Se los voy a leer yo mismo acá, el numeral 818, miren, del Unitatis Reintegratio. Fíjense, nada más para que ustedes se den cuenta, Quiero que ustedes vean esto. Ay, Dios mío, no. Miren, aquí está. El Unitatis Reintegratio, que es la encíclica que habla justamente de el diálogo que pretende la Iglesia Católica tener con, déjenme quito esto, tener con los evangélicos, ha quitado la palabra secta de la nomenclatura, de la fraseología, y ha puesto palabras más suaves como hermanos separados o comunidades o vainas así, ¿no? Aquí está. Miren, relación de los
¿Qué dice aquí? Hermanos separados. Aquí obviamente, soteriológicamente hay un problema. Soteriológicamente hay un problema. Y la razón del por qué hay un problema es porque no puedes llamar a alguien secta y hermano al mismo tiempo. ¿Ves? Para mí los testigos de Jehová son una secta, no son mis hermanos. No tienen al mismo Dios. Los judíos no son ningunos hermanos mayores para mí. Para mí son anticristos, como dice Juan, porque niegan al Hijo, niegan que el Hijo se encarnó, como los musulmanes. Entonces, hermano, la palabra hermano separado intenta por lo menos matizar un cambio de rumbo, ¿sí? En la fraseología que utiliza la Iglesia Católica para acercarse a las comunidades evangélicas. Secta es una palabra que tiene una connotación ampliamente negativa. Cuando decimos que alguien es una secta, le estamos diciendo que está cortado, por supuesto, de la regla de fe, del símbolo apostólico, y las comunidades evangélicas no están cortadas del símbolo apostólico. Todo lo contrario. Unitatis Reintegratio lo que hace es justamente validar a estas comunidades y decir, no están cortadas, por lo tanto no pueden ser sectas. Pero ¿saben qué? Es que si tú lees el Désinger Choricerdo, si tú lees el Désinger Serpiente Pelona, te vas a dar cuenta que hay una separación que la iglesia hace, por ejemplo, con los mormones y los testigos de Jehová, donde no admite su bautismo. No admite el bautismo de los mormones y los testigos de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque cree que son sectas. Para los católicos, los mormones, los testigos de Jehová son sectas. Por eso el bautismo mormón y testigo de Jehová no es admitido. Pero resulta que el Choriwok se le ocurrió ponerle el mote de secta a los hermanos separados. ¿Por qué? Porque él no puede vender otro catolicismo. Porque ¿con qué construye su casita? Vamos a leerlo. A ver. Mire lo que dice aquí. Fíjese aquí. Dice, en esta única iglesia de Dios ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas excisiones que el apóstol condena con severidad, pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores separándose de la plena comunión de la iglesia no pocas comunidades. Este es el término que utiliza el Unitatis Reintegratio. Y luego fíjense cómo es pastoral realmente, porque dice, no a veces sin responsabilidad de ambas partes. O sea, literalmente toma la parte que le corresponde a la Iglesia Católica y dice, somos culpables también de lo que sucedió en la Reforma Protestante. Choricerdo nunca te va a decir eso. Choriwok tiene que construir su casa, tiene que tragar, obviamente, de la crítica al protestantismo. Es un sofista. Por eso les digo, si ustedes van a hacer apologética contra el catolicismo romano, tienen que enterarse de que si ustedes leen el magisterio, el catecismo y quieren debatir con el Choriwok, están debatiendo contra algo que no es católico. Están debatiendo contra un personaje que ha creado básicamente un nuevo catolicismo en donde ha creado un objeto desagrado que su propia iglesia no valida. Así es sencillo, punto y aparte. Nostra Aetate, el diálogo con los judíos. Todos aquellos que rechacen Nostra Aetate, que es otra encíclica del Concilio Vaticano II, están perdidos. Pues todos los hispanistas que tienen pleito con los judíos dentro del catolicismo se la van a tener que bancar con Pablo, según este señor Prevost, ¿no? Pero bueno, sigo con esto. Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de estas comunidades, mira lo que dice aquí. No pueden ser tenidos como responsables del pecado y la separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor. Entonces, yo a veces intento entender toda esta sofistería del choritoxi, que es la misma vaina de Sacroperro, la misma vaina de Hugo Moped, es la misma basura. Y yo digo, si yo quiero interactuar con algún católico que sigue realmente el Concilio Vaticano II, yo esperaría de ellos una deferencia, por lo menos, que vaya en tono con su concilio pastoral. Pero cuando él nos llama secta, ¿qué está tratando de decir? Que no se sujetan ni a su propio concilio. Pero, sigo leyendo, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en alguna comunión aunque no sea perfecta con la Iglesia Católica. Entonces, fíjese lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, aunque no están unidos perfectamente a nosotros, debido al bautismo que viene de nosotros, ustedes forman parte en alguna forma de nosotros. Así no se meten más rollo, dice, y por eso los abrazamos y los amamos, bla, 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 besos a todos, papachos a todos. Ok, ya lo tenemos claro, ahí está, Unitatis Reintegratio. Miren, aquí está. Fíjense nada más, Dice, de entre el conjunto de elementos o bienes con que la iglesia se edifica y vive, algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes pueden encontrarse fuera del recinto de la iglesia. La palabra escrita, la vida de gracia, la fe, la esperanza, la caridad, algunos dones del Espíritu Santo, elementos visibles. Todo esto proviene de Cristo y a Él conduce, pertenece por derecho a la única iglesia de Cristo. Es decir, los hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia, pueden producir la vida de gracia y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se puede llegar a la salvación por medio de una secta? ¿Se dan cuenta? Y yo obviamente, yo rechazo todas estas basuras del Concilio Vaticano II, para mí es bluff. Pero fíjense nada más el tono pastoral en el que la Iglesia Católica ha dado un giro de 180 grados respecto a su comportamiento con los evangélicos. Dice, estas comunidades
tienen obviamente diversas formas en las que producen la vida de gracia, y estas comunidades son aptas para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. ¿Cómo rayos eso va de la mano con lo que decía Bonifacio VIII? De que fuera esta iglesia nula salos. ¿Cómo rayos esto va de la mano con el concilio de Florencia que anatemizó a ortodoxos, todo lo que es judíos y lo que se le cruzó enfrente? ¿Cómo rayos esto va de la mano con el concilio de Trento, que literalmente fue un concilio antirreforma protestante? No va de la mano. El asunto es, obviamente, que esta es otra iglesia. El Concilio Vaticano II se inserta en la modernidad y ya no quiere pelear con los evangélicos. Entonces, ¿por qué esta serpiente pelona nos llama sectas? Y miren, hermanos, no es como que a mí me preocupe mucho, de verdad. No es como que a mí me preocupe mucho que la serpiente pelona nos llame sectas, que nos llame como le dé su regalada gana. Lo que yo intento demostrarle a la gente que está en el chat es que esto no es catolicismo. O sea, choriwok, sacroperro, raíces en las patas, hugomope, toda esa calaña, ¿no? Toda esa caterva de ignorantes no representan al catolicismo. Pueden representar lo que les venga en gana, pero el catolicismo no. Entonces, si ustedes van a hacer apologética, esta vaina no les va a servir. Aprenderse el Unitatis, Nostra Aetate, el sílabo de errores, Concilio de Trento, los cánones de Florencia, el concilio de Nicea, el segundo concilio, no les va a servir de nada porque Choriwok se saca de... ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Querés que te lo muestre? Léelo, ¿Querés? léelo. Bueno, pero vamos a ordenarnos. Si te parece, nos ordenamos y lo leemos. ¿Te parece bien? Lee algo por primera vez en tu vida, pero léelo. Bien, por eso me hice católico. Quédate tranquilo que esa fue la razón. Como católico, tienes que ser católico. A ver, bueno, mira, te muestro. Los evangélicos son sectarios. Eso fue lo que yo te dije. Y eso es lo que te voy a mostrar. Ahora vas a leer el numeral 818 de la Iglesia Católica. Léelo. Dice lo siguiente. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia... Fíjense nada más la terrible contradicción. Está leyendo que no podemos ser acusados del pecado de la separación, y así con la misma boca, ¿no?, que bota vomitivamente como serpiente pelona, dice, pero los evangélicos son sectarios. Entonces, muy astutamente, aquí es donde yo les digo siempre, es un sofista. Es un sofista, es una serpiente pelona. Entonces, astutamente va a tener que redefinir la palabra secta. Fíjense lo que va a hacer esta... Hermanos, yo a veces les escucho a Santiago, de verdad que digo, no, si yo me detengo mucho a escuchar a este tío, me entro a esa vorágine estupidizante, ¿no? Fíjense la forma tan astuta de esta serpiente pelona. Fíjense la forma en que va a hacer que la gente que está escuchando ese live quede con la impresión de que sí, que los evangélicos son una secta, a pesar de que está leyendo en el Unitatis Reintegratio, que es literalmente una encíclica pastoral de un concilio de la Iglesia Católica, de sus 21 concilios. Literal lo está leyendo. No pueden ser acusados de la separación. No, y literal dice que somos sectas, pero fíjense lo que va a hacer. Esta serpiente pelona es un sofista de medio pelo. Amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por lo tanto, justificados por la fe en el bautismo, somos incorporados a Cristo. Vaya él a leer el Denzinger a ver si dice lo mismo de los mormones, dice lo mismo de los testigos de Jehová, dice lo mismo de los uniciburros. No, esas son sectas. ¿Por qué a nosotros sí nos incorporan a la fe en Cristo por medio del bautismo? Porque nosotros no somos sectas. Entonces, ¿por qué el choriwok, porque esta serpiente pelona, sofista, dice que somos sectas? Porque ese es el catolicismo que él ha vendido de larga data en su canal. Porque eso es lo que le ha de tragar. Si no habla en estos términos del protestantismo, no traga. Ahora, yo soy muy duro con la Iglesia Católica. Sí, para mí la Iglesia Católica es la gran ramera, es la gran meretriz, la 399, la Arigamen Place. Sí, pero yo no estoy yendo en contra de ninguna de mis confesiones. Yo leo la confesión de Westminster y en esos términos habla. Yo leo la confesión belga y en esos términos habla. Yo leo los 25 artículos y en esos términos habla. Yo leo los 38 artículos de la Iglesia Anglicana y en esos términos habla. Yo leo incluso la confesión bautista de Londres y en esos términos habla. Yo no estoy mintiendo. Tú eres el mentiroso, Choriwok. Tú eres el que le vendes gato por liebre a tu y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia, por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos. Y mire, por ejemplo, esto es lo que yo les decía, ¿no? Abdiel, ¿te gustaría subir y mostrarme cómo se lee el catecismo? ¿Te gustaría subir y mostrarme cómo se lee el catecismo? Porque resulta que se supone, ¿no?, que estos ya son documentos que están al acceso, ¿no?, ya depurados por el magisterio, que son entendibles justamente para la plebe. Si este magisterio necesita todavía otra interpretación, estamos hablando de una interpretación sobre la interpretación sobre la interpretación. Entonces, ¿quién tiene la interpretación correcta? Se diluye totalmente. Si yo no puedo entender algo tan básico como decir que somos hermanos separados y que no estamos condenados con la separación, entonces, ¿quién me va a decir qué significa eso el magisterio? Si el propio magisterio ya dice eso, entonces ahora el choritox y la serpiente pelona es el intérprete del magisterio. Entonces el magisterio necesita otro intérprete que interprete el magisterio. Es una estupidez. O sea, todas las cosas que dicen son una estupidez. Es como de verdad pensar que toda la gente es igual de boba.
Ahora resulta que el magisterio necesita un intérprete de otro magisterio para que podamos tener claro las cosas. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que te das cuenta de que los documentos magisteriales no favorecen esa perorata contra el protestantismo. Y como no favorece, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. No puedes hacer nada, papá, más que inventarte un nuevo catolicismo. Y aquí viene la maniobra sofista, ¿no? Al estilo interestelar de Choritoxi. Mira lo que va a hacer. Y entonces, ¿dónde quedó lo de sectario según tu catecismo para nosotros? De hecho, eso quedó grande lobo identitatis radintegratio para las comunidades separadas. La definición de la palabra Fíjense. La definición es grupo religioso que se aparta de la doctrina considerada ortodoxa. La doctrina... Fíjense qué astuta es esta serpiente, gente. De verdad, esta serpiente pelona a mí me hace flipar en colores. Como ya el magisterio ya no le fue suficiente a este sofista, ¿qué hizo? Se fue al diccionario. Gente, de verdad, deben despertar y darse cuenta lo nauseabundo que es la apologética católica. Entonces, el magisterio ya no es claro. Choritoxi funge ahora como intérprete del magisterio. ¿Sí? Y entonces nos dice, no, ahora te voy a decir por qué son una secta. Y se va al diccionario y nos da la definición genérica de secta y dice, secta es todo aquel que no está de acuerdo con la doctrina ortodoxa. Ok, genio, ¿quién definió la doctrina ortodoxa? ¿Se dan cuenta? Es una estupidez. Si así fuera, ustedes son una secta de la iglesia ortodoxa, porque ustedes no cumplen con los requerimientos de la iglesia ortodoxa. Es más, esto se vuelve subjetivo, tú eres una secta para mí, porque la doctrina ortodoxa la tenemos nosotros, ¿ves? Pero fíjense la maniobra que se aventó esta serpiente pelona, este Toreto, este Choribritni. Fíjense la maniobra que se inventó para poder hacer cascar y que la gente siga creyendo ese discurso barato que él tiene. Yo le voy a decir, católicos que están aquí, vuelvo y repito, ustedes pueden ser católicos. A mí la verdad es que me va y me viene, ¿no? Es cansado tratar de convencerles. Pero si van a ser católicos, bánquense lo que su iglesia enseña, por lo menos, ¿no? Tengan la dignidad humana de decir, sí soy católico y esto es lo que enseña mi iglesia, y si no me gusta ni modo, pero sí nuestra iglesia ahora considera a los protestantes hermanos y que no son culpables de la separación. No hagan estas payasadas, por favor, porque esto, si ustedes tienen la mínima intención de que algún evangélico se convierta al catolicismo, estas estupideces sofistas lo único que hacen es burlarnos de ustedes. Eso es lo que hacen. Esto es una payasada de verdad. Fíjense nada más que astutas es la doctrina católica, de la cual vos como evangélico... La doctrina ortodoxa es la doctrina católica. Entonces, fíjense que aquí tenemos un intérprete del magisterio que utiliza el diccionario, que utiliza obviamente cuestiones generales. O sea, la definición de secta, en esa definición que él está tomando, no dice por ninguna parte doctrina católica. ¿Verdad que no lo dice? No lo dice. Por eso aquí decimos, es un sofista. Esa definición que él está utilizando la pueden utilizar cualquiera porque es genérica. Yo puedo utilizarla y decir, tú eres una secta. Los ortodoxos pueden utilizar y decir, tú eres la secta. ¿Sí? Los testigos de Jehová pueden utilizar y decir, tú eres la secta. Porque la definición es genérica. Porque cuando hablamos de teología, entramos a un ramo que es especulativo, te guste o no te guste. Pero fíjense qué astuta fue esta serpiente, de que como el magisterio no le beneficiaba, ¿qué hizo? Se fue al diccionario y dijo, aquí me lo banco. ¿Sí? Y aquí es donde decimos, pero qué terrible sofista y mentiroso desgraciado eres de verdad. Y sí, se enojan conmigo, ay, que como eres duro. Sí, yo prefiero ser duro y que ustedes me conozcan así, a andar por la vida siendo un hipócrita mentiroso. Porque de estos ya habla el apóstol Pedro, ¿no? Que por amor al dinero, por ganancias deshonestas, terminan haciendo un mercado de la gente. ¿Por qué no les hablas con la verdad? ¿Por qué no les dices, sí, es verdad, la iglesia católica ya no considera secta a los evangélicos, me la banco, ¿qué hago? No, porque si dice eso, ¿qué hace con el 80% de la gente furibunda que tiene en su canal, que necesita que el evangelio sea el objeto de sagrado para poder legitimar esa estructura que ya no existe? Separás, gente. Vos te separás. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Porque pero no vas a monopolizar el diálogo. Perdón. Porque acabas de leer el catecismo y lo... Primero, yo no te llamé a mi canal. Yo en ningún momento te llamé a mi canal. Yo vine a hacer una pregunta. Vos viniste a hacer un planteo. A ver, número uno, yo no te invité en ningún momento. Vos viniste porque quisiste. Número dos, vos me... Y luego, esto es lo que les digo, miren, por acá dice, Santiago los trae temblando, jajajaja. Es como una forma de estupidización crónica la que yo veo aquí, porque ciertamente yo pudiera reconocer, qué buen argumento. No es como que nos falten pantalones. ¿Sí me entiendes, Blanca? No es como que a nosotros nos falten pantalones para reconocer un buen argumento. No es como que nos falte la capacidad cognitiva de decir, sí, en este punto estuvo bueno. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo, que yo sé que te importa 3 cominos porque la Biblia nunca las agarró en tu vida, pero te voy a dar un ejemplo. Hace unos días tuvimos un diálogo aquí sobre el dispensacionalismo. Sé que tampoco sabes de qué es esta vaina porque en tu iglesia no enseñan escatología. Pero subió una persona que hizo una muy buena pregunta del lado dispensacionalista mientras tenías a 2 millennials acá. Y le dijimos, oye, tiraste un buen argumento. Se lo reconocimos aquí, gente, ¿sí o no? Le dijimos, ese argumento de la pausita sí está bueno. Es verdad, te lo bancamos.
¿Tú crees de verdad que nosotros somos tan idiotas como para decir, no, 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 todo está mal, que no podemos reconocer certeramente cuando algo está bien? ¿Tú crees que de verdad, o sea, toda la masa de evangélicos son una masa estúpida? ¿Sí? Que son como simios brincando, que no podemos llegar a decir, es verdad, o sea, este es un buen argumento. ¿Crees que no tenemos esa capacidad? ¿De verdad lo piensas? Por eso esta guerra apologética nunca lleva a ningún lado. Yo pudiera reconocer sin ningún problema y decir, este es un buen argumento. Santiago nos puso a temblar con este argumento. ¿Qué argumento? Es más, desciendes a la propia ruina estupidizante de tu apologista preferido porque te está leyendo el propio documento magisterial. Tú, como él, deberían estar sujetos al magisterio. Pero fíjate cómo en la escala de valores tú dejas de sujetarte al magisterio y te sujetas a él porque quieres ver una guerra entre protestantes y católicos y ver que el católico destruye al protestante. Eso se llama ser contumaz. Es triste cómo usas tu inteligencia. Porque la forma en que utilizas tu inteligencia que pudiera llevarte justamente a tener un catolicismo mucho más amplio, la usas de forma denigrante, degradante. Tú sabes que esto es una estupidez, pero al bancarlo, te vuelves estúpido junto con el choritoxi, ¿no? Y entonces se enojan cuando se los decimos. Tú tienes que probar que soy una secta, ¿no? Número 3. Para poder probarte y Así, responderte silenciando a la gente solo... necesitas darme el tiempo para hacerlo. ¿Está bien? Entonces, Silenciando a la gente solo haces sí, tu programa. silenciando. Qué Porque somos conveniente. tiranos. Qué Somos conveniente. tiranos. Cris, quédate tranquilo que todo el mundo sabe que acá te tenemos miedo y que vos... A ver, el catolicismo. ¿Está bien? Entonces, deja... Vean estos argumentos, gente. Mira, Genaro, te voy a tumbar bien fácil este argumento, ¿eh? Te voy a hacer que hagas unas sinapsis nuevas ahí en tu cerebrito. Mira, te voy a decir esto. ¿Cuántos años tenía el cristianismo en el siglo I? En el primer siglo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenía el cristianismo después de la muerte de Cristo? ¿Cuántos años tenía el cristianismo? Un año, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía el judaísmo? Casi 6,000 años, ¿verdad? ¿No pudieron haber dicho exactamente los judíos eso que tú estás diciendo hoy, esa estupidez que tú estás diciendo? De hecho, lo dijeron, ¿no? Se consideraba el cristianismo en el primer año, en los primeros años, una secta del judaísmo. Legítimamente el judaísmo pudiera decir, estos son una secta que salieron de nosotros. Ahora, la verdad epistemológicamente, ¿es de orden histórico o es de orden lógico? Es decir, ¿algo se convierte verdad por lo antiguo? Si es así, ¿por qué no eres egipcio? O sea, ¿por qué no sigues la religión egipcia o la judía? Por supuesto, porque eres muy inteligente y sabes que este no es un argumento. Es una estupidez que te va saliendo de la cabeza, como muchos clichés que sueltan los católicos. Pero aquí tenemos para todos ustedes. Vos me dijiste que vos no sos sectario y que la Iglesia Católica no te reconoce como tal. Vos sos parte de una secta, nuevamente. Vos sos parte de una secta, querido. Vos sos... Sean honestos, católicos, por una vez en su vida. Sé que les cuesta mucho trabajo, sí, porque donde no está el Espíritu de Dios es muy difícil que muere la verdad, ¿sí? Yo sé que mienten como algo natural, porque necesitan esa regeneración, pero yo creo que pueden hacer un ejercicio de honestidad una vez en su vida. Sean honestos. Santiago no es el intérprete del magisterio. El magisterio ya baja la información y está accesible para la plebe, que es todo el catolicismo. Tú puedes leer sin ningún problema la Unitatis Reintegratio y está clarísimo, porque ese es el trabajo del magisterio. ¿Y qué dice el magisterio? ¿Utiliza alguna vez la palabra secta el magisterio para referirse a los evangélicos? Nunca. Ahora, ¿me puedes citar el Concilio de Trento? Sí, cita el Concilio de Trento entonces, caramba. Cita el Concilio de Florencia. Cita el Sílabus de Errores. Cita al Papa León X, cita al Papa León XIII, cita a quien tú quieras. Pero si vas a leer Unitatis Reintegratio, es el peor documento que puedes leer porque efectivamente es el último concilio, el Concilio Vaticano II, y es un concilio que no nos llama sectas. Entonces, ¿por qué le creen a este choritoxe? O sea, ¿por qué le creen a este sofista malvado que lo único que está haciendo es que desciendas a la estupidización junto con él? Y mira, puedes seguir siendo católico, ¿qué más da? Pero de verdad, ¿es necesario estupidizarse hasta ese nivel? ¿Es necesario eso? Yo personalmente es triste y por eso a veces me harto de la apologética contra los católicos, porque aparte de que es infructuosa en muchos sentidos, ¿no? Es triste ver cómo una persona puede ser de verdad tan contumaz. Porque este tío está en vivo, o sea, lo están viendo 2,000 personas, ¿no? Está en vivo y no tiene ningún reparo y descaro, el desgraciado, de literalmente leer un documento de su iglesia y contrariarlo. Si le preguntáramos al Papa Francisco si los evangélicos son una secta, ¿qué diría el Papa Francisco? El Papa Francisco iba a las iglesias pentecostales. Si le preguntas al Papa León Nuevo, al Papa Prigós, si los evangélicos son una secta, usen el sentido común. ¿Cuál ha sido la temática de la iglesia desde el Concilio Vaticano II? Ha sido reconciliadora. Si le preguntas a Benedicto, ¿cuándo hizo Benedicto una declaración de que los evangélicos son una secta? Si le preguntas a este idiota si los evangélicos son una secta, ¿por qué hay que creerle a él?
Eso es lo que intento decirles, eso es lo que intento despertarles. ¿Por qué creerle a un sofista pelón cuando puedes creerle a tus propios papas? ¿Sabes por qué? La única razón es esta, porque tienes que alimentar un odio contra el protestantismo, porque si no, no tienes legitimidad o razón de existir dentro de un mundo moderno que obviamente se te fue de las manos. Y acá viene el octogenario, ¿no? Que siempre viene a nos visita y dice, 2000 años más la sucesión del pastor. Toda esa bosta que está saliendo, ¿no?, de tus dedos, no tiene nada que ver con el tema. Y aún así te las tenemos que responder, ¿no? 2000 años más la sucesión del pastor a quien Jesús encomendó su iglesia. Estás acabado, Pacheco. Mira, mi querido Malvin Mayorga, que sé que eres una cuenta falsa. Yo pudiera estar acabado y aún así Choritox es un estúpido y lo que estoy diciendo se sostiene. Báncate, no tiene nada que ver con ¿Secta en qué sentido? En este sentido. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que dice, eres parte de una secta cuando este desgraciado viene de los unicitarios. Literalmente esta serpiente pelona se bautizó 4 veces y se rebautizó negando la Trinidad. Fíjense nada más qué ironía. Fíjense hasta dónde desciende toda la gente furibunda que lo sigue ciegamente, estúpidamente, porque dice que nosotros somos una secta y yo voy y leo Unitatis Reintegratio. Mira, fíjate qué interesante esta vaina, ¿eh? Fíjense, hermanos, de verdad es que es una locura. Miren, yo voy aquí a Unitatis Reintegratio, lo pongo aquí, miren, aquí se los voy a leer, que es el documento oficial de la Iglesia Católica, y aquí va a hablar específicamente del bautismo. Miren, fíjense. Miren, fíjense lo que dice aquí el Unitatis Reintegratio. Dice, aquellos hijos, fíjense cómo nos llama, aquellos hijos que estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Más aún la misma iglesia les resulta muy difícil expresar bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida la plenitud de la catolicidad. Este bautismo, déjenme lo pongo acá, miren, es que es una locura de verdad. ¿Dónde está? Miren, aquí está. Fíjense lo que dice aquí. Nosotros, quienes creemos en Cristo y recibimos el bautismo debidamente, ¿a qué creen que se refiere, hermanos, cuando dice bautismo debidamente? Por supuesto, a la fórmula trinitaria. Se refiere a la fórmula trinitaria. Todos aquellos que fueron bautizados con la fórmula trinitaria, dice la propia Iglesia Católica, que quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia Católica. Entonces, el bautismo, irónicamente, es el vínculo con la catolicidad que Concilio Vaticano II infiere. Ahora, es irónico que este desgraciado nos llame secta cuando él viene de un bautismo literalmente sectario. O sea, literalmente esta serpiente pelona se bautizó negando la Trinidad. ¡Rayos! Es que de verdad hay que estar ciego. A ver si alguien me puede pasar el video que tengo en mi canal de los 5 bautismos de Santiago, donde él reconoce que fue profeta, que se bautizó en el solo nombre de Jesús, que era un isiburro y que todas esas vainas en las que andaba metido. ¿Qué dice el catecismo de tu Iglesia Católica? ¿Que lo muestre? Hilarante, chocante. ¿Qué protestante dice eso? ¿Qué protestante? A ver si me escuchas. A ver Dame el libro, el libro. Nadie te invitó a Es que ser tú estás parte de... Adiós. Y obviamente tiene que sacarlo de live. Obviamente porque es una serpiente venenosa. Es una serpiente. Obviamente tiene que sacarlo porque no tiene argumentos. No tiene argumentos. Y mira, déjenme les digo algo aquí a los católicos. A nosotros los evangélicos nos importa 3 pepinos si ustedes nos llaman hermanos, perros, burros, cerdos, los que le vengan gana. No nos interesa. Porque nuestra legitimidad no viene de lo que ustedes digan. Es más, el ecumenismo lo iniciamos nosotros, no ustedes. Ustedes hicieron su propia vaina allá en el Concilio Vaticano II. El ecumenismo es nuestro. El Concilio Mundial de Iglesias es antes del Concilio Vaticano II. Nosotros lo iniciamos. Y nosotros los invitamos a ustedes en deferencia. Entonces, que ustedes nos llamen perros, gatos, Superman, sectas, nos tiene sin cuidado. Lo único que intento decirles a los católicos que vienen aquí al chat es no sean hipócritas. O sea, de verdad, no sean desgraciados de todavía tener el documento en la nariz, poder leerlo y negarlo. Eso no es catolicismo. Podemos debatir cualquier cosa, pero seguir estos sofiburros, de verdad, estos sofistas desgraciados que tristemente hablan en estos términos y te dicen, eres una secta, cuando tienes declaraciones abiertamente pragmáticas de los papas, un concilio literalmente que trató el tema en una encíclica diciendo no son sectas, son hermanos, están incorporados al cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia, tienen alguna comunión, tienen virtudes teologales, pueden llevarse por medio de ellas la salvación. Rayos, o sea, qué carambas, ¿no? Entonces qué astuto ese choriperro, ¿no? Llevándote al diccionario para sacar y llevar agua a su molino. Gente que sigue a este tío, discúlpeme que sea yo tan grosero y tan duro con ustedes, pero ustedes forman parte de la misma putrefacción en la que está metido todo el catolicismo moderno. Esto no soluciona nada. Esto es como les dijo Trent Horn, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije?
toda esta vainita que les han vendido de que el catolicismo está creciendo y que tiene un avivamiento es falso. Salió la encuesta del Pew Research y echó todo por tierra y les demostró que el catolicismo se está desangrando en la vía pública. Tuvo que salir Trent Horn, que es uno de los apologistas anglosajones más reconocidos, decirles, yo no sé por qué tienen tan poca seriedad los apologistas de las redes de decir que el catolicismo está en un avivamiento cuando es falso. Y eso lo dice un propio apologista católico. Entonces, dejen de estar vendiendo esta basura. Esto es bluff. Esto es sofisma 1.0. No sean sofistas. Huyan de estas vainas, de verdad. Acá nadie lo invitó a este muchacho y simplemente le estoy respondiendo lo que él me ha venido a plantear. ¿Está bien? ¿Se entendió? Yo soy parte de esos hermanos separados, no probaste que soy una secta. No tienes ninguna evidencia. Pero es que según la Tu definición... catecismo te aplasta y te refuta tu catolicidad. Según la definición. O sea, ¿la definición de quién, cabezón? De la RAE. Pues yo puedo utilizarla. O sea, ahora tú eres dueño de la RAE. Tú eres dueño de las definiciones. Yo puedo utilizar la definición de la RAE. El cura Juan puede utilizar la definición de la RAE y aplicártela a ti. Los mormones pueden utilizar la definición de la RAE. Este es un debate teológico. Fíjate qué astuta y venenosa es esta serpiente, ¿no? A ver, yo voy a utilizar la definición de la RAE porque no te pertenece. Yo considero que tú eres la secta. A ver, hazme cambiar de opinión. Así de sofista eres, choripelón. Así de sofista eres un sofista de medio pelo. Nunca me voy a cansar de decirlo. El día que me aceptes un debate te voy a destruir en ese debate como lo he hecho en otras ocasiones. Con tu gente, en tu público, cuando tú quieras. Tienes que andar corriendo, bloqueándome, porque es la realidad. No tienes argumentos, no lees, no conoces a la iglesia.